Bien, pues estamos en el centenario de Violeta Parra, que se va a celebrar con múltiples actividades culturales en todo el país, las cuales consideran diferentes disciplinas artísticas que buscan perdurar con sus obras y también el legado de la cantautora nacional. Además, este mes se lanza su biografía Después de vivir un siglo, una de las obras más extensas sobre la vida de Violeta. Vamos a profundizar en este libro. Estamos junto a su autor, Víctor Herrero, periodista, que ha escrito Después de vivir un siglo. Víctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carla. Bien, te quiero partir preguntando cómo nace este libro. Tu trayectoria estaba más bien ligada a otro tipo de temáticas y de pronto llega a tus manos esta posibilidad de escribir sobre Violeta Parra. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te aproximaste al personaje? ¿Y qué encontraste? ¿Una Violeta muy distinta a la que tú conocías, si es que la conocías antes en profundidad o no? A ver, yo la conocía como la conocen la mayoría de los chilenos, obviamente gracias a la vida. Run Run se fue para el norte. Había leído el libro de Ángel Parra, Violeta se fue a los cielos, pero no era más que el promedio de los chilenos. Cuando esto fue un encargo de la editorial, en diciembre del año 2014 me dicen, bueno, tu biografía, Agustín Edwards, fue bastante exitosa. ¿Te parece que haga una biografía de Violeta Parra? Y yo dije, ¿de Violeta Parra? Sí, yo no sé más que el resto de la gente de Violeta Parra. Y además provengo, sí, del periodismo de investigación, política, economía, relaciones internacionales. Lo pensé un rato, hubo mucha gente que me dijo, no lo hagas, porque Violeta Parra es como esta Sor Teresa de Chile, una santa y todos los chilenos tienen una idea de Violeta Parra, cada uno tiene como su propia Violeta Parra. Yo siempre digo, es posible escuchar a Violeta Parra en la Semana de la Chilenidad en Vitacura y también en una peña comunista en el barrio Matucana. En fin, pensé, dije, bueno, soy periodista de investigación, me gusta mucho la historia y voy a tomar este desafío. Y la Violeta Parra que fui encontrando era muchísimo más compleja, muchísimo más interesante que la Violeta Parra que yo creo que la mayoría de los chilenos conoce. Entre ellos muchos mitos que en el camino de la investigación de alguna manera se fueron derrumbando. ¿Qué mitos fuiste derrumbando? Es interesante esto, sobre Violeta Parra se ha escrito mucho, hay muchos libros, hay muchas biografías o exploraciones de lo que fue su historia. ¿Qué mitos se han ido construyendo que tú logras como derribar en este libro? A ver, para empezar, obviamente mi intención no era derribar mitos, sino que simplemente investigar. Pero muy temprano me di cuenta, por ejemplo, que era persistente esta idea de que ella provenía de una familia pobre, del sur, con lazos campesinos. Era un poco la imagen de una Violeta Parra campesina, a pata pelada, cantando en los trenes cuando era niña. Eso no fue así. Me di cuenta que la familia, tanto por parte de su padre como de su madre, era gente lo que hoy en día podríamos describir como de una pequeña burguesía de ciudades de provincia, de Chillán, después vivieron en Lautaro. Esto no es en base a entrevistas, sino que en base a datos duros. Por ejemplo, yo fui al conservador de bienes raíces de Chillán, de San Carlos, y fui trazando todas las propiedades que tenía la familia. No era una familia rica, pero ciertamente no era una familia pobre. En ese sentido como que se derrumba un mito, pero que yo no lo enfrenté como mito, simplemente como investigador. Otra cosa que me llamó mucho la atención, bueno, dicho sea de paso, el libro está lleno de anécdotas, de historias, etcétera, interesantes, pero hablando del gran cuadro que tú me planteas, otra cosa que me llamó la atención es que Violeta Parra tenía un sentido de lo que hoy en día llamamos marketing, súper interesante. Uno se imagina a esta folclorista así como apartada del resto de la sociedad, ensimismada. No, ella siempre mantuvo una muy buena relación con la prensa, insistía en la prensa, quería tener entrevistas. Cuando ella vivía en Europa escribía cartas a Ercilla, a la revista Ecrán, diciendo, he hecho todo esto, por favor publiquen un artículo. En esa época se llamaba propaganda, pero es este sentido de marketing que también me sorprendió y no me esperaba encontrarme con esa Violeta. Era muy gestora en el fondo. Bueno, uno termina viendo que su trayectoria finaliza con esta carpa instalada en La Reina, en un terreno que le entrega al alcalde.
Algunos dicen que a los folcloristas y que Violeta Parra estaría en ese mismo grupo, ha habido una especie de pago de Chile que no se les reconoció. ¿Tú te quedas con la sensación de que a Violeta Parra sí se le reconoció? Hay quienes dicen no, ella con esta tenacidad que tenía logró incluso un reconocimiento en su momento que otros artistas no han tenido, un apoyo que otros artistas no tuvieron, lo que fue una gracia, probablemente gracias a eso también, a que ella se autogestionaba mucho. ¿Te quedas con esa impresión? Sí, absolutamente. Yo también me quedo con la impresión que Violeta Parra era una mujer tan apurada, muy trabajólica, tan segura de su misión y de su valor artístico, que la verdad es las cosas que yo creo que le hubieran ofrecido cualquier cosa y era poco para ella. Y yo creo que si uno se va al Chile de ese momento, Chile le dio todo lo que le podía dar en ese momento. Estamos hablando de un país mucho más pobre, no hay Fondart, no hay fondos culturales. Y en ese sentido, pensar que una folclorista, por ejemplo, le entregan un terreno en La Reina para instalar su carpa, bueno, es todo un lujo. Por lo tanto, ahí hay como ciertos temas que yo en parte pienso también una construcción posterior, después de su muerte. ¿Y no es cierto que ella se haya sentido decepcionada por la respuesta del público, que ella misma haya tenido una queja respecto de este supuesto poco apoyo, o eso se construye después y es una interpretación póstuma de Violeta Parra? Definitivamente es algo póstumo. De hecho, hacia el final de su vida es justo lo contrario. Ella está muy agradecida de su público. En las últimas entrevistas que da, en los últimos recitales que da, no me refiero al público del Carpa La Reina, sino que en general. En general, por ejemplo, cuando fue a Punta Arenas el año 66, en una suerte de estadio municipal lleno, toda la gente coreando sus canciones. Y ella dice en una de sus últimas entrevistas, he logrado fusionarme con el público, y ese es como su gran objetivo, el gran público, lo que ella considera el pueblo de Chile. Obviamente hay temas del pago de Chile, por ejemplo, en lo que es el aspecto artístico-plástico de Violeta Parra, o sea, sus arpilleras y todas esas cosas. Hubo muy poco reconocimiento en Chile, pero sí lo hubo en París, como cuando expuso en el Museo de Artes Decorativas. Acá en Chile, el año 59-60, se estaban riendo sus arpillerías en el Parque Forestal, en una feria que había. Sí, aquí como que predominó la Violeta música, ¿no? Compositora, cantante, intérprete. Sí. Ella además era escultora, era ceramista, tenía muchos dones artísticos que a lo mejor no fueron a la par reconocidos, como la música. Claro, ahora yo creo que obviamente su aporte en la música es lo que hace de Violeta Violeta, o sea, su universalidad no pasa por sus arpilleras, que son hermosas, se vendieron en París, están en galerías privadas. Su universalidad viene como de temas de fondo que estamos escuchando ahora, o sea, de esa música que se puede escuchar en Finlandia, en Argentina, en Chile, y todos la comprendan de alguna manera. Tu libro es una revisión a su legado musical, es una revisión de lo que Violeta significó en su propio contexto, en cómo irrumpe la música chilena y el legado que deja, o es también una mirada a su propia vida. ¿Es separable en el fondo estos dos aspectos cuando se dice que Violeta Parra era una mujer muy intensa, muy apasionada, hasta agresiva en algunos casos, y hay algunas biografías que van dejando eso un poco de lado y la van como inmaculando, y otros dicen no, esa violencia, esa agresividad y esa dulzura que tenía con otros hacían de Violeta una mujer tan intensa que finalmente eso se traduce a su obra necesariamente? No, absolutamente, así es. A ver, nuevamente, la gente en general tendemos a construir, o sea, en estos genios tratamos de ordenarlos, darle un sentido. Y así, por ejemplo, un relato típico, ella siempre fue genio, desde pequeñita tocaba la guitarra, era increíble. Eso no es así. Hasta los 35 años Violeta Parra era una cantante más de cientos de cantantes que pululaban en los boliches del barrio Matucana tocando. La Violeta Parra que conocemos nace a los 35 años. Y respecto al contexto histórico, a ver, yo enfrenté esta biografía un poco siguiendo la escuela de los británicos estadounidenses, que una buena biografía es el personaje en su tiempo. Y las dos cosas valen lo mismo. O sea, la primera pregunta que yo me hice, ¿sería posible una Violeta Parra 20 años antes de Violeta Parra o 20 años después? ¿Por qué surge cuando surge? Si naciera hoy en día, ¿sería la misma Violeta Parra? Si Napoleón surgiera hoy en día, no estaría invadiendo Rusia. Por lo tanto, la historia es súper importante. Sumergerse en esa historia, pero no desde nuestros prejuicios o valores actuales, sino que estar en esa historia. Te voy a dar un ejemplo. El año 62, ella está en Argentina, en Buenos Aires, cuando se produce un golpe de Estado, uno de los muchos golpes de Estado en Argentina. Por lo tanto, el tema de los golpes de Estado en América Latina no es algo lejano que ella puede leer en un diario. Ella lo vivió, ella estaba en Buenos Aires y escribió cartas sobre eso.
Te voy a dar otro ejemplo mucho más sencillo y simple. Su cara estuvo marcada por la viruela desde que ella era pequeña. Y yo revisando los periódicos, las revistas de los años 50, la gran publicidad de la época, en todos los medios eran productos de belleza femenina para el cutis. Entonces ella vive también en un mundo bombardeado con una imagen de belleza femenina que es completamente contraria a lo que ella es. Por eso te digo que es más que un contexto histórico, el personaje está viviendo su tiempo y además se nutre de ese tiempo, su arte, su música, sus canciones. Y se adelanta también a su tiempo, porque el gran legado y la gracia de Violeta Parra es que finalmente introduce temáticas al folclore que hasta ese momento no eran parte del folclore nacional, y hace composiciones que a lo mejor recogen mucho más el conflicto social. ¿Cómo es el ideario de Violeta Parra? ¿Cómo ella se va transformando también en una activista, que es otra de las cosas que marca fuertemente su legado y su propia vida? Así es, y en ese sentido ella se adelantó en 4, 5, 6 años. Te voy a contar una anécdota. El año 64, campaña presidencial en Chile, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende. Violeta está en Europa y manda unas canciones al Partido Comunista. Ella siempre fue muy cercana al Partido Comunista. Dice, mira, estas canciones les pueden servir, que en Chile no se conocían, les pueden servir para su campaña. ¿Cuáles eran esas canciones? Arriba quemando el sol, Me gustan los estudiantes, ese tipo de canciones. Y el Partido Comunista vio estas canciones y dijo, no, esto es insolente, es demasiado fuerte. O sea, claro, el Partido Comunista consideraba que eso era demasiado fuerte y resulta que al final el tema de la campaña de Allende fue el silbido famoso de la película El puente sobre el río Kwai. Ahí vemos de que ella en el fondo está adelantada. 3, 4 años después la canción Protesta está en boga en todo el mundo, en Chile, pero en ese momento no. También, de alguna manera, ella es una pre-hippie, tanto en la forma de vestir, que se ve como campesina, pero también en el año 64, con una amiga fotógrafa, deciden comprar un camping bus en Europa y quieren recorrer Europa en este camping bus. Eso es algo muy típico que después hicieron los hippies a fines de los años 60. Y por último, el tema político en Violeta es súper importante. No es político partidista, sino que son los grandes temas políticos, la injusticia social, la violencia de las autoridades, que no quepa ninguna duda. Hubo unas polémicas al principio del año, en las cuales yo también participé, que no quepa ninguna duda que ella fue una mujer de izquierda, y profundamente de izquierda, lo cual no quita de que su valor artístico sea universal y pueda ser reconocido por todo el mundo. Ahora, esa ideología más de izquierda, esta cercanía, digamos, y esta conexión con los problemas sociales, ¿a Violeta le viene de dónde? ¿Es desde su historia familiar? ¿Es desde su historia de juventud, de la gente de la que se rodeó? Porque tú me dices, ella no viene, según lo que tú pudiste investigar, de esa precariedad, de esa pobreza de la que se ha hablado permanentemente. Tú me dices, viene de una familia que era más bien como una pequeña burguesía dentro de localidades del sur. ¿En qué momento entonces se conecta también con temas sociales que a lo mejor no formaban parte de su entorno familiar en esa lógica? La verdad es que sí formaban parte de la lógica familiar. Nuevamente acordémonos, los años 20 en Chile son años muy convulsionados. Asume Arturo Alessandri el año 20, Ruido de Sables el 24, la llegada de Carlos Ibáñez al poder el 27. Su papá era simpatizante del Partido Radical y consiguió un empleo en Lautaro gracias a las gestiones de la primera dama, que era la esposa de Arturo Alessandri. Por lo tanto, ahí hay una cultura como de centro-izquierda, si uno quiere. Después ella se casa con Luis Cerecea, que era del sindicato de ferroviario y era militante comunista. Eso parece que fue importante, ¿no? Y fue importante. En su construcción ideológica. Absolutamente, porque me comentaba Ángel Parra, y en una muy breve conversación con Isabel también, que en la casa, por ejemplo, ellos veían estos folletos del Partido Comunista, se leía el Diario del Siglo, estaba todo esto. A tal punto que ella participa en la campaña de González Videla, que después proscribió el Partido Comunista, pero en ese momento los comunistas lo apoyaban. No a nivel grande Violeta Parra, sino a nivel de barrio, digamos, en comités, etc. Ahora ella no me queda claro si fue militante alguna vez o no. Y como me dijo Ángel Parra, aunque hubiese sido militante, el comité central le quedaba chico. Por esta enorme personalidad que tenía Violeta Parra. Pero sin duda alguna la política siempre estuvo ahí. Y cuando ella sale a recopilar las canciones en los fundos en torno a Santiago, el año 53,
y se encuentra con los peones, se encuentra con la hacienda, y esa es una realidad que ella no conocía desde Chillán. Ella conocía, tenía primas en el campo, pero la realidad de la propiedad en la región del Ñuble era muy distinta a la de la zona central. En el Ñuble predominan más los pequeños propietarios, en la zona central eran las haciendas. Y por primera vez ella conoce realmente a los peones del 53 y empatiza mucho, digamos, con sus miserias sociales, etc. ¿Cómo se conecta, yo te lo preguntaba recién, la vida personal de Violeta Parra con su obra? Siempre se ha hablado en torno a ella de que las decepciones fueron importantes, el desamor fue un tema, ella tuvo matrimonios que fracasaron, tenía esta intensidad. Hay algunos que dicen, y algunas biografías que establecen que Violeta Parra era una enamorada permanente, que el amor y los hombres fueron muy importantes en su vida. Mónica Echeverría, a través de un libro donde habla en primera persona como Violeta Parra, dice que ella era muy erótica incluso. ¿Tú te quedas también con esa imagen? ¿Fueron los hombres importantes para Violeta Parra? ¿El amor era importante dentro de su vida? ¿Fue, en definitiva, lo que la hizo suicidarse? Porque muchos cuentan eso y otros dicen que eso es un mito, que no fue el desamor lo que la lleva al suicidio. No, yo creo que eso ese mito es persistente y yo creo que es falso. Tuvo desamores, claro, como los tiene todo el mundo, digamos, o sea, en eso no hay ninguna novedad. Le afectaron algunos quiebres, claro, como le afecta a todo el mundo. Creer que Violeta Parra era psicológica o emocionalmente dependiente de un hombre, no, el personaje no es así. Tuvo quiebres muy fuertes que lo superó. El primer quiebre con su primer marido, contrario a lo que uno cree, fue el marido que la abandonó a ella. Al segundo marido ella lo abandona al quedarse en Europa. En fin, es una historia de amores y desamores que yo creo como cualquier otra persona. Que ella tal vez lo vivió con más o mayor intensidad, no lo sé, pero sí sé que lo plasmó en sus canciones, que era su manera de curarse de estos mal de amores. Ahora, ¿tú dirías que es injusta entonces esta idea de que Violeta Parra se suicida por amor? ¿Se matiza de alguna manera la fuerza que ella tenía como mujer, no? Exactamente. A ver, hay varias cartas, conversaciones, yo hablé con gente, donde Violeta Parra, a fines de los años 50, le dice a Margot Loyola: yo no sé cómo tú puedes estar con el mismo hombre siempre, yo me aburro, yo necesito conocer más personas, más hombres. Nuevamente, para una mujer de esa época suena atrevido, pero eso se da, digamos, también adelantada en ese sentido. El mito de la mujer que se mata por amor, según mis investigaciones, nace el año 77. En dictadura. En dictadura. 10 años después de su muerte, en plena dictadura, la dictadura no puede obviar esta figura que es Violeta Parra. Y investigando, leo los diarios de la época, las revistas de la época, y es impresionante como en todos la temática es la misma, en todos. Es como si hubiera estado mandado desde arriba, la mujer genial que se mató por amor. Y claro, ¿qué pasa con eso? Con eso le quitas toda la vitalidad política a Violeta Parra, toda la vitalidad social a Violeta Parra, y uno se queda con el gracias a la vida y su amor con el suizo y por eso se mató. Eso es absolutamente falso y no entender lo volcánica y lo creativa que era Violeta Parra. Tú hablas del amor por el suizo, ese es Gilbert Fabre, sí. O Fabre, no sé, sí. Fabre, que no fue su última pareja, además. No, se dijo que ella, en esa construcción mediática de que Violeta se había matado por amor, se dice que ella no superó ese quiebre con Fabre, pero resulta que ella después tuvo otra pareja, que fue el que terminó con ella su vida y que estaba con ella incluso en la carpa de la reina y que la encuentra fallecida, ¿no? El Alberto Zapicán. Que ha sido como un poco omitido de la vida de Violeta en algunas cosas. Hay películas donde a él no se les menciona, como que todo se estacionó en Fabre, ¿no? Claro, yo creo que en parte por esta construcción y porque fue una pareja importante y sobre todo porque hizo dos canciones muy universales que están ligadas a Fabre, que Run Run se fue para el norte y en Gracias a la Vía, que hay referencias claras a él. Run Run se fue para el norte es cuando él se fue a Bolivia, ¿no? Exactamente. Dicen que luego lo encuentra casado y ahí se hace toda esta construcción de que ella no logra superar esa situación. No, pero eso tampoco es verdad, no lo encuentra casado, no lo encuentra emparejado. A ver, después del quiebre, que para ella fue difícil, obviamente, pero ella compone estas dos canciones que son su manera, digamos, de sacar estos fantasmas. Pero tuvo amoríos con otros hombres músicos de la época y su última pareja era efectivamente este uruguayo. De hecho, en las últimas composiciones al uruguayo le dedica dos canciones también. La gente eso como que lo pasa por alto, uno de esos es el Albertío.
En definitiva, sí, los hombres son importantes, pero esta no es una cantante de canciones de amor, es la Violeta Parra, es el mundo social, el mundo Ahora, político. si no fue el amor y esta supuesta fragilidad sentimental de Violeta Parra lo que la termina llevando al suicidio, ¿qué fue? ¿Tú pudiste indagar qué pasó con Violeta Parra que finalmente termina suicidándose y dejando tanto a su haber? Uno dice, ¿por qué no continuó? Tú me dices además que no estaba desagradecida del público, al revés. ¿Por qué en un buen momento entonces decide quitarse la vida? Mira, eso es una pregunta que realmente yo creo que nadie puede responder, ni su hermano Nicanor, ni sus hijos. Es muy difícil meterte en la psiqui de una persona. Pero no había antecedentes reales, porque también he leído investigaciones y libros que hablan de que efectivamente ella había tenido intentos de suicidio antes, de que habría habido una patología casi diagnosticada o diagnosticada. Yo no sé si tú te encontraste con algo real, con algo tangible para desmitificar. Sí, me encontré con varias cosas y están en el libro. Lo que pasa es que yo con eso quiero ser cuidadoso, porque si uno dice ya, esta mujer sufría de trastorno bipolar y eso explica su suicidio. No, o también puede explicar su genialidad. Hay antecedentes de eso en el libro. Ahora, nuevamente, lo que yo hago en el libro, y aquí me gustaría, digamos, que la gente entienda eso, es... Yo no adelanto tesis, yo no digo, yo creo que pasó esto, yo les voy mostrando los hechos y yo creo que cada uno ahí se va formando una opinión. Pero efectivamente hay algo de eso. Hay que recordar, hay un primer intento de suicidio en enero del año 66, que es con calmantes, que se toma todo un frasco de calmantes. Por lo tanto, ella ya estaba medicada en ese momento. Pero de ahí a relacionar eso con suicidio me parece... si el lector en su intimidad lo quiere hacer, está bien, pero a mí me parece una irresponsabilidad porque una cosa no involucra a la otra. Cuéntame, ¿cómo está escrito este libro? ¿Es un libro novelado? ¿Es una investigación? ¿Se acerca más al género periodístico? Tú me decías que también hay muchas anécdotas, no se trata de derribar mitos ni de tomar ideas previas e ir deconstruyendo lo que ya se había construido. ¿Cómo lo escribiste? Porque estuviste 2 años haciendo esta investigación, entiendo. Sí, un poquito más de 2 años. Es muy parecido al libro anterior que escribí sobre el dueño del Mercurio, Agustín Edwards. Es periodístico, esto no es una novela, todo se basa en entrevistas, en datos, está debidamente referenciado. Espero haberlo escrito de manera amena y nuevamente esto no es solamente un viaje por la vida de esta mujer universal y genial, también es un viaje por la historia de Chile. O sea, en este libro también se va viendo la inmigración campo-ciudad, el auge del Partido Comunista, de los sindicatos, los movimientos campesinos, las situaciones políticas, no como un anexo, no como, mientras ella hacía esto pasaba lo otro, no, es parte de eso. De hecho, ella en muchas de sus canciones recoge momentos políticos, recoge momentos sociales, y nuevamente, porque se me olvidó decirte esto antes, pero hablando de cómo se adelanta y de esta valentía de Violeta Parra, yo creo que probablemente fue la primera cantante en el mundo que increpa al Papa del momento 2 veces, en 2 canciones, diciéndole, Santo Padre, presta atención a lo que está pasando. Hoy en día nos parece normal. Retrocedamos 50, 60 años y uno dice, wow, o sea, se está metiendo con el Papa. Pensemos en una sociedad mucho más conservadora, mucho más católica, mucho más arraigada en las instituciones, etcétera. Yo no sé si lo leí en una entrevista a ti o a otras personas que han dicho que tal vez la forma en que celebramos a Violeta Parra no sería la forma en que la propia Violeta Parra celebraría su legado, porque hay una serie de actividades preparadas, estamos en el centenario. Algunos dicen que a ella nunca le hubiese gustado institucionalizarse de alguna manera, como ser desde las instituciones celebradas, sino que ella más bien tenía una idea de un legado vivo para el pueblo, que sus canciones, que su música quedara en manos de la gente y que la gente fuera entonces construyendo, deconstruyendo, interpretando, reinterpretando su obra. ¿Coincides con esa mirada? ¿Con que a lo mejor el legado que ella hubiese esperado no ha sido exactamente el que se ha dado? A ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que sí y no, ambas cosas, porque tú mismo dices, ella esperaba que siguiera vivo en el pueblo y eso ocurre. O sea, hoy en día los músicos jóvenes, Anita Tijoux, los Bunkers, siguen tocando a Violeta Parra. Uno se va al sur, a Chiloé, cuando los universitarios, los jóvenes están mochileando en verano y en torno a la fogata sale algún tema de Violeta Parra. En los colegios bailan y cantan Violeta Parra. En ese sentido yo creo que Violeta Parra ganó la batalla. Cuando ella dijo, yo me quiero fusionar con el alma del pueblo chileno, eso ella lo ganó.
lo logró. Violeta Parra está más viva que nunca, no solamente por el centenario, siempre ha estado acá y siempre ha estado entre la gente. En ese sentido yo creo una gran victoria. Ahora, respecto de cómo el Estado o las instituciones se hacen cargo de este centenario, probablemente lo hubiera extrañado, pero merece más reconocimiento, menos, no lo sé decir. Sí, sería lindo tener una estación de metro Violeta Parra, pero Violeta Parra está viva entre la gente. Y yo creo que en ese sentido, si existe el cielo y ella está en el cielo, ella está mirando para abajo, dije, y gané la batalla. Ahora, también está viva en tu libro. Tu libro ya está disponible, la gente lo puede encontrar. Viene Filsa también y en ese contexto va a ser el lanzamiento oficial, pero está en librerías ya, uno podría leerlo desde ahora. Está en librerías, sí. Ya, ¿y más o menos el precio lo sabemos? Lo sabemos. ¿Cuánto vale? A mí no me gusta mucho el precio, 18.000 pesos. Ya, pero para el máximo, pero puede haber descuentos, etc. Ya, pero para lo que significa Violeta Parra y para lo que es su historia, su legado, etcétera, me parece que no está tan inaccesible. Pues sí, no, los libros en Chile son y nuevamente, elevados. un libro de casi 500 páginas. O sea, realmente, si alguien realmente quiere saber quién fue Violeta Parra, cómo construyó su obra, conocer ese Chile, yo creo que este es un muy buen libro. Bien, pues Víctor, felicitaciones por esta investigación. Ojalá que mucha gente también pueda leer este libro y tantas obras en torno a Violeta Parra ahora que estamos celebrando su centenario. Que te vaya muy bien. Te agradezco mucho.